Muchachos, continuamos entonces. Vamos a seguir entonces dentro de nuestro curso de Proyecto Integrador 3, la unidad número 4 que ya estamos por finalizar la próxima semana, denominada Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Dentro de esta unidad número 4, el tema 4.3, nuestra segunda parte, se denomina viabilidad económica del proyecto, donde vamos a comenzar con dicho tema en este momento. Recordemos que todo proyecto, ya sea de tipo personal, de negocio o una investigación académica, requiere de la mejor planificación posible respecto a sus objetivos y alcance del proyecto, debiendo establecer claramente ambos elementos. En cuanto a cómo se va a gestionar el tiempo que tenemos para llegar a alcanzar dichos objetivos, qué recursos necesitamos y de cuáles disponemos para lograrlos, a partir de lo cual va a ser posible generar lo que es el presupuesto del proyecto, el cual tiene un papel fundamental dentro de lo que es el control del mismo. Fíjense que a este respecto, cuando nosotros estamos hablando de... Cuando nosotros estamos hablando de este elemento, debemos validar ciertos componentes. En primer lugar, lo que serían los requerimientos. Esto incluye los objetivos y alcance del proyecto. Se evalúa a través de las diversas funcionalidades presentes en el mismo, las cuales van a estar reflejada esta información dentro de lo que es el acta de constitución del proyecto. Además de esto, se evalúa también, se valida lo que es el tiempo, muy especialmente respecto a lo que es la fecha de culminación del proyecto. Y esta evaluación, este seguimiento, se hace mediante lo que es el cronograma que estamos estableciendo. En tercer lugar, estaría el aspecto relacionado con los costos. Aquí estamos hablando del monto total en dinero que vamos a requerir para dicho proyecto. Y es aquí donde entra en realidad en juego lo que es el presupuesto en sí. Vamos entonces ahora sí, después de esta breve introducción, a comenzar a hablar acerca del presupuesto del proyecto. Vamos a ver por dónde me quedé. Casasola, que no lo vi ahorita en la parte anterior. ¿Tiene audio? No tiene. Bueno, no importa. Por lo menos está pendiente porque contestó rápido. No se preocupen, no necesitan disculparse porque eso no es tampoco. Lo importante es que contesten rápido. Curasma. Estoy buscando nombre. Hola, profesor, ¿me escuchan? Sí, un poquito de eco, pero. Ya, bajo un poco el volumen. Ya, es un documento financiero en el que se planifican las necesidades del proyecto, en términos de los costos requeridos para cubrir todos los aspectos vinculados, permitiendo así controlar su progreso y detectar posibles desviaciones o gastos innecesarios que puedan afectar negativamente al proyecto si no son gestionados tempranamente. El presupuesto entonces controla los costos del desarrollo de software desde el inicio, estando asociado a un plazo determinado.
y debiendo tomar en cuenta las diversas variables que puedan alterar el progreso del trabajo, además de ser en todo momento coherente, exacto y puede subir un poco, profesor. Realista. Vamos a bajarlo un poquito para que lo puedan leer mejor. Ajá, la última Ya, palabra es realista. y realista. Muy bien. Muchas gracias, señor Curasma. Vamos entonces a continuar. Creo que esta explicación ya por sí sola detalla lo que se quería decir. Vamos a ver aquí entonces ahora el siguiente punto. Vean que cuando estamos hablando de un presupuesto, hay dos elementos fundamentales en lo que es la parte de costos. Cualquier tipo de presupuesto cuenta básicamente con los mismos elementos, que serían los costos directos y los costos indirectos. La diferencia radica para el caso de proyectos de software es en la forma en la que se separan o descomponen sus elementos. Cuando hablamos de costos directos, estamos hablando de aquellos vinculados directamente a lo que es el desarrollo del proyecto, los cuales deben incluir los costos de planificación, los de ejecución y los de mantenimiento de todo el trabajo que estamos realizando, teniendo en cuenta las diferentes tareas y subtareas propias del proyecto. Cuando hablamos de costos indirectos, tenemos que incluir los diferentes costos de administración, así como también la reserva de riesgos. Este tipo de costos indirectos, a diferencia de los directos que son específicos para cada proyecto, este es específico. Los costos indirectos son de tipo general, no están vinculados con lo que es la construcción del proyecto, sino más bien con el mantenimiento de nuestro servicio que estamos brindando en DAL. De todas maneras, ya vamos a ver esto en más detalle. Entonces, vamos a hablar ahora con un poco más de detalle, primeramente de los costos directos. En primer lugar, tendríamos los gastos de personal. Aquí este es el principal costo cuando estamos hablando de desarrollo de software. Aquí se van a incluir los sueldos y salarios del componente humano que va a trabajar en el proyecto, llámese líder de proyecto, llámese analistas, programadores, tester, etcétera. Todas esas personas van a cobrar un cierto monto de dinero, el cual debe ser tomado en consideración para el proyecto. En segundo lugar, tendríamos los materiales e insumos, así como también el equipamiento. Cuando hablamos de materiales e insumos, debemos describir las diferentes presentaciones disponibles en el mercado que vamos a utilizar, el costo por unidad, la cantidad solicitada y el importe total de nuestros materiales e insumos a lo que estamos haciendo referencia. Cuando hablamos del equipamiento, estaríamos hablando en este caso de lo que sería el hardware necesario, donde debemos indicar su precio, su cantidad e importe por renglón. Vean que esta segunda categoría generalmente no es tan, vamos a decirlo así, tan alto su monto como la anterior, ya que es muy común que el equipo de desarrollo ya cuente con los diferentes aplicaciones, materiales e insumos, inclusive con los equipos que van a utilizar en la construcción del software. Por lo tanto, lo que se va a adquirir en este segundo renglón es mínimo. Tal vez algún consumible para la impresora, tal vez algún software adicional o algún hardware adicional para ciertas funciones específicas, etcétera. Pero
relativamente este costo de este segundo renglón tiende a ser bastante más bajo. El tercer renglón se refiere a los viáticos y otros gastos. Aquí podemos incluir lo que es la movilidad en caso de que se requiera el traslado a otros lugares distantes, así como los viáticos pertinentes. También dentro de otros gastos podemos incluir la depreciación del equipo con su referencia al valor inicial, el combustible utilizado para traslados locales, etcétera, los cuales eh, puedan ser atribuidos al proyecto en particular. Si son de tipo general, no entran dentro de esto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la empresa que nos está contratando tiene varias oficinas en distintas zonas del país o de la ciudad y necesitamos visitarlas para levantar datos acerca de ellas, esto sería incluido en esta parte de viáticos y movilidad. Pero lo que sería, por ejemplo, el traslado para ciertas operaciones generales del negocio, del funcionamiento de la consultoría, etcétera, cae dentro de costos administrativos. Por ejemplo, el para ir a comprar la papelería, para ir, etcétera. Luego de aquí hay que pensar entonces también en los costos indirectos. Estos son aquellos de tipo general que están vinculados con la operación del equipo de desarrollo, pero que no pueden ser atribuidos directamente al proyecto. Tenemos en primer lugar los costos de administración. Aquí podemos incluir, por ejemplo, el alquiler del local, el pago de servicios como internet, teléfono, electricidad, agua, etcétera, los servicios de limpieza y otros necesarios para el mantenimiento del local donde estamos trabajando, los cuales habitualmente terminan siendo estimados entre un 20 y 30% del monto del costo directo para el proyecto, aunque también podríamos detallarlos de manera específica si consideramos que esto es lo más conveniente para el caso. Finalmente, tendríamos lo que es la reserva de riesgo. Este es un monto que va a utilizarse como respaldo para cubrir cualquier eventualidad o contingencia que pudiera producirse durante lo que es el desarrollo del proyecto. Habitualmente puede variar bastante, yendo entre un 10 y un 100% del costo directo, dependiendo del nivel de riesgo que tenga dicho proyecto. Mientras más alto el riesgo, más alta debería ser la reserva. Aunque lo más habitual es que esté entre el 10 y el 20 cuando estamos hablando de desarrollo de software, porque la mayoría de las veces no hay riesgos demasiado altos. Bueno, continuamos entonces con algunas ideas adicionales acerca del presupuesto del proyecto. Aquí vamos a ver por dónde me quedé. Me quedé por... eh, Apaza se cambió el nombre para que le volviera a tocar. Bueno, señor Germán Apaza. Germán Apaza. Sí, ingeniero. Bueno, debemos entonces ser conscientes de que Profe, acá hay hacer voluntario, Fernández. Bueno, para la próxima, señor Fernández, deje que el señor Apaza termine porque ya comenzó. Vuelva de nuevo, señor Apaza, disculpa la interrupción. ya, Profe, acá estoy voluntario. entonces debemos entonces ser conscientes de que hacer el presupuesto de un proyecto requiere tiempo y esfuerzo, ya que generalmente es indispensable desglosar detalladamente los elementos del mismo para que éste pueda ser aprobado. Además,
Cada proyecto es único, lo cual implica que su presupuesto también será único, debiendo tomar en cuenta las variables particulares que puedan afectarlo y considerar un monto adecuado de respaldo para prevenir inconvenientes en caso de que se presente alguna modificación inesperada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas. En primer lugar, del esfuerzo requerido en cuanto a tiempo y a trabajo para construir el presupuesto. Y en segundo lugar, que cada proyecto es único y por lo tanto cada presupuesto también debería serlo. No es simplemente copiar el presupuesto anterior y volverlo a pegar. Tenemos que nosotros colocar los valores de manera correcta. Vamos entonces con algunos elementos de documentación que son requeridos cuando estamos trabajando con lo que es la gestión del presupuesto. Vemos que es importante contar con ciertos documentos que van a facilitar su elaboración. En primer lugar, tendríamos el alcance del proyecto, el cual nos va a dar el total de los requerimientos que debemos cumplir. Y estos requerimientos, recuerden que van a definir a su vez los recursos necesarios. Además de esto, tendríamos el plan de gestión de costos. Este nos aporta una estimación aproximada de los gastos que vamos a realizar, por lo que deberíamos procurar en base a esto permanecer dentro de un rango aceptable. Tenemos también lo que es el cronograma del proyecto, el cual nos va a aportar los tiempos en los cuales se van a realizar las diferentes actividades y nos va a servir para controlar y monitorizar lo que es el avance tanto del proyecto como del presupuesto. Debemos procurar, cuando estamos hablando de la parte de gestión de costos que se me había pasado, utilizar en lo posible cotizaciones reales de proveedores que puedan servirnos de guía en cuanto al precio que va a tener los diferentes elementos. Y finalmente tenemos el registro de riesgos. Aquí estamos hablando de ciertas variables que pueden afectar al proyecto, mayormente, digamos que cambiando su ritmo, y esto a su vez afectaría también a nuestro presupuesto. Teniendo ya la información necesaria, identificando adecuadamente los objetivos principales, hay que realizar una lista de los recursos necesarios para poder alcanzar dichos objetivos, así como también una lista de aquellos que, a pesar de que podrían ser útiles, no resulten esenciales, para así plasmar dicha información desglosada en forma de columna para que resulte de la mayor utilidad posible. Aquí tendríamos un ejemplo de un presupuesto sencillo. Tendríamos aquí que colocar, por ejemplo, el código del recurso. Supongamos que sea nuestro recurso 1, la parte de recursos humanos. Y dentro de estos recursos humanos tengo un 1.1 que es el líder del proyecto. Líder del proyecto. La unidad de medida para lo que es el recurso humano puede variar. Tenemos varias que son posibles. Tenemos por hora, por día, por semana, por mes o por proyecto, de las cuales vamos a hablar dentro de poco. Pero vamos a suponer que fuera simplemente por día. 150, por decir un número, soles sobre día. Entonces, la cantidad de días que va a ser necesario, por ejemplo, en ese mes, podrían ser 25 días, donde el costo unitario por cada líder de proyecto que utilicemos sería el producto de estos dos valores. ¿Cuánto me da eso? 3.750.
Verifíquenme allí. Ya, estoy colocándolo en mal sitio. Vamos a colocarlo donde va, que lo estoy rodando. Aquí es la cantidad de personal de ese tipo. Aquí sería aquí serían los 150. Aquí sería la unidad por día. Estamos hablando de días de meses de 25 días. Hay que multiplicar esto por 25 para tener el resultado que va aquí. Aquí es donde va el 3750. De todas maneras, ya vamos a aclarar eso con un ejemplito un poquito mejor. De todas maneras, en cuanto a esto, si se quiere, además de, recuerden que todo formato que se les presenta aquí es totalmente adaptable a su caso en particular. Por lo tanto, si ustedes quieren ser más detallados, pueden añadir elementos adicionales, como por ejemplo el código de las tareas donde se va a usar dicho recurso. Vamos a ver aquí un poquito acerca de las unidades de medidas cuando estamos hablando de recursos humanos, porque son las más problemáticas. Por ejemplo, cuando estamos hablando, si fuera en términos de una construcción de ladrillos, los ladrillos se cuentan por unidad, 1, 20, 50, 100, 500. Y cada una tiene un precio. Pero en el caso de las personas es bastante más problemático, porque hay diferentes maneras de tratarlas según las características del proyecto y las necesidades que se tengan específicamente. Vean que podemos tener como unidad de medida la hora. Normalmente se usa en términos generales una hora cronológica de 60 minutos, aunque en muchos casos se utiliza la hora académica cuando estamos hablando en términos de estudios, que es de 45 minutos. Es un poco más corta porque, como sabemos, es recomendable que cada cierto tiempo, que no sean demasiado largas las sesiones de estudio, porque eso cansa las neuronas, agota el cerebro y hace que se pierda la concentración y la atención sobre lo que se está hablando. Por eso es que se acostumbra a 45 minutos, por lo menos 1 o 2 minutos de descanso, continuar y así. Y de allí es que surge esa hora académica más corta. También se puede establecer por días, los cuales habitualmente representan una duración de 8 horas. Hay otros proyectos donde se trabaja por semanas, donde debería haber legalmente 6 días de trabajo y al menos un día libre. También se puede trabajar por meses, los cuales generalmente se aproximan a 25 días debido a los días libres que hay que incluir. Y finalmente por obra. Aquí estamos hablando de un único monto durante toda la duración del proyecto. No importa si el proyecto se atrasa o se adelanta. Por lo cual, si ustedes se fijan, en los primeros casos es normal que el trabajador tienda a relajarse un poco más, a demorar más en hacer las cosas, porque igualmente si dura, por ejemplo, está por mes y dura un mes extra, va a recibir un mes más de sueldo. Pero cuando se hace por obra, por comisión, si él contrató para 3 meses y su trabajo dura 4, no va a recibir pago adicional y debe concluir su obra. Si él duró 2 meses en vez de los 3 meses, cobró el mismo monto, pero terminó más rápido y puede buscar un nuevo proyecto. Entonces vean que esta última forma ayuda a acelerar los proyectos, aunque es un arma de doble filo. Por ejemplo, en otro grupo había un muchacho que él estaba con un proyecto con una municipalidad, y como ya les comenté antes, por una simple línea que decía algo de lo que es la migración de los datos, se supone que su proyecto terminaba en diciembre pasado. Y estas son fechas en que no ha podido terminar el mismo por ese pequeño problema y ya el monto estaba definido.
Entonces, como pueden ver, allí fue un arma de doble filo debido a un error en la redacción del contrato. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto general. Fíjense que están todos los elementos de los cuales habíamos hablado. Tenemos los costos directos que nos dan 34.000 y tanto, que sería la sumatoria de todos estos elementos que tenemos en la parte inferior. Debe estar los PowerPoint, deben estar en el grupo. De todas maneras se los voy a volver a pasar porque yo los pasé desde temprano. Sí, está en el grupo, profe. Bueno, de todas maneras ya los volví a pasar. Entonces, aquí tenemos los diferentes elementos que van a construir nuestro costo directo. Luego, en este caso, se utilizó un 25% como costo indirecto, es decir, al 34.000 le calcularon el 25% y terminaron con un presupuesto de costo directo de 42.800. Aparte de esto, se estableció una reserva para riesgos del 15%, la cual, como pueden ver, se dejó por aquí indicada aparte. ¿Por qué no se metió como parte del presupuesto de manera directa? Porque con esta reserva de riesgo podemos jugar un poco. Nosotros podemos hacer una de dos cosas en ese caso. Podemos nosotros pedir la reserva de riesgo y si no se produce en ningún tipo de situación, etcétera, sería una ganancia para nosotros. Pero si se produce alguna situación que termine siendo más costosa, podría representar una pérdida. Por otro lado, podemos también, para tratar de atraer al cliente, mostrarle un presupuesto sin la reserva de riesgo e indicarle que él se va a encargar de cubrir dicha situación. En dicho caso, si no se presenta ninguna anormalidad, ninguna de estos riesgos se cumple, el cliente estaría pagando un monto menor, pero todavía está cubriendo nuestro costo que hemos establecido. Y si se produce, el cliente es el que tiene la obligación de cubrir cualquier tipo de costo que esto implique. Entonces, como pueden ver, esto va a depender de nuestra capacidad de negociación con el cliente para poder jugar con esto. Esto es como tirar una moneda al aire para ver si al final de cuentas ganamos, pero nunca vamos a perder en ese caso si lo hacemos correctamente. Aquí tenemos entonces en cuanto al costo de desarrollo de software de manera simplificada. Tenemos por una parte lo que serían nuestros costos directos principales, que estaríamos hablando en esta ocasión de lo que es el recurso humano, ya que vamos a asumir que los equipos los tenemos, los implementos también, no hay que viajar a ningún sitio lejano, etcétera. O sea que el único costo que tenemos realmente es el del recurso humano. Luego de allí, cada uno de estos diferentes personajes, por decirlo de alguna manera, va a tener un sueldo de acuerdo a su rango, a su estatus, a su nivel. Vean que el líder de proyecto es el que tiene el mayor sueldo, de 120 al día. Vamos a trabajar en base a una jornada mensual de 25 días hábiles. Sería 120 por 25, ¿cuánto les da? $3.000. 3.000. 3, 1, 2, 3. Como tenemos un solo líder de proyecto, nuestro subtotal sería de 3.000. Vayan diciéndome los demás montos, no necesitan que yo se los indique. 50 por 25, luego 80 por 25, etcétera. 1.200. A 1.250. El siguiente, por 2 me da 2.500. El siguiente,
La calculadora mía está oculta de momento con el chat. 2000. 2000. Y hay un solo trabajador con ese monto, por lo tanto siguen siendo 2000. ¿Qué más? 2250. 2250. Aquí tendríamos entonces, como son 2, 4500. ¿Qué más? 1500. 1500. Estoy sacándolo mentalmente porque... Y aquí sería 1500 igualmente. El siguiente, el último, 1000. 1000. Al ojo, no más que todo. Y aquí sería 1000. Vamos entonces a totalizar. ¿Cuántos empleados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empleados para este proyecto. ¿Y cuánto es el monto total sumando estos valores? 14.500. 14.500. Como estamos trabajando los costos indirectos de manera porcentual, hemos establecido para lo que es el costo administrativo un 25%. Eso da 3.000. ¿3.000 cuánto? $3.675. 25. Ah, 600. 3.625. Ah, bueno, me falló un poquitico el cálculo nada más. Ajá. Y para la reserva de riesgo, ¿cuánto nos da? 1885. Vean que este valor lo vamos a aproximar. Creo que les da 20.000 y algo. Un poquito más de 20.000. Para facilitar los cálculos, vamos a aproximarlo a 20.000 exactos. Creo que da 20.010. Entonces vamos a trabajar como que mi total general para este equipo de desarrollo durante un mes es de 20.000 dólares, soles, lo que representa, lo que vamos a usar dólares, que es más corto el símbolo, es de 20.000 dólares. ¿Estamos claros aquí? ¿Vieron lo que hicimos? ¿Alguna duda? ¿Aló? ¿Están allí? Sí, profe, está en parte conforme. Bueno, vamos aquí a continuar entonces. Fíjense que cuando vamos a hacer la estimación de costos, debemos tomar en cuenta tres elementos básicos. En primer lugar, tenemos que establecer una unidad de medida, la cual vamos a usar como referencia para nuestros cálculos. En segundo lugar, tenemos que determinar el tamaño del software que se va a desarrollar, y esta determinación se hace en base a la unidad de medida que ya hemos establecido. En tercer lugar, debemos determinar el costo por cada unidad de medida, es decir, cuál es el gasto requerido para que nuestro equipo de desarrollo pueda construir una unidad de dicho software. De allí que la determinación de la viabilidad económica del proyecto va a depender del establecimiento y selección de ciertas métricas que nos permitan definir su costo de construcción, existiendo varias opciones posibles, entre las cuales tenemos tres que ya ustedes conocen. Tenemos en primer lugar la cantidad de líneas de código. Esta es una métrica ya bastante, vamos a decirlo, un tanto obsoleta.
según la cual el costo del sistema se fundamenta en el tamaño del software, calculado en miles de líneas de código fuente entregadas. Esto no es lo más adecuado actualmente, ya que las técnicas modernas de optimización pueden hacer que aplicando modularidad y reciclaje de código, la longitud de nuestro sistema en cuanto a líneas de instrucciones se reduzca significativamente, por lo que terminaríamos cobrando menos por un mejor programa. Vamos a ver un pequeño ejemplo en cuanto a eso. Supongamos que tenemos al señor Ruiz aquí arriba haciendo una versión de la aplicación y él la construye con 100.000 líneas de código. Mientras que el señor Benítez Monja construye también su versión de la misma aplicación, utilizando para ello solamente 50.000 líneas de código. Vean que la versión 1, que está en la parte superior, no es optimizada, por lo tanto es más largo su código, es más complejo y más difícil de mantener. Mientras que en la versión 2 estamos hablando de un código optimizado, más rápido y más eficiente. Ahora bien, si establecemos como precio por cada 1000 líneas de código de $500, ¿cuál sería el costo de cada versión de la aplicación? Fíjense que la primera tendría un costo de 50.000 por lo larga que es, y la segunda tendría un costo solamente de 25.000. Como pueden ver, esta métrica no es una estrategia muy adecuada actualmente, ya que no valora el esfuerzo de optimización del desarrollador, sino más bien que los desmotiva. Cuando el señor Benítez ve que le pagaron el doble al señor Ruiz por un programa no optimizado, puede tener la tentación, la tendencia a no optimizar sus aplicaciones, ir en contra de todo lo que fue aprendiendo en sus estudios, para simplemente tener un mejor ingreso. Tenemos como segunda métrica la complejidad, es decir, la cantidad de rutas posibles dentro del código. Fíjense que en este caso es bastante similar. Supongamos que es la misma aplicación y las mismas personas construyéndola. El señor Ruiz utilizó un código que contiene 80 rutas diferentes para generar su aplicación, mientras que el señor Benítez solamente necesitó de 50 rutas porque él está optimizando su código. Si el precio por ruta, vamos a mantener el mismo precio para todo para no variar mucho los cálculos, es de $500 por cada nivel de complejidad. ¿Cuál sería el costo de cada versión de la aplicación? Fíjense que la primera, la no optimizada, resulta mucho más costosa que la optimizada, a pesar de que su rendimiento es menos, es más difícil de mantener, etc. Por lo tanto, esta tampoco es una estrategia que se considere demasiado adecuada actualmente, ya que nuevamente no se valora el esfuerzo de optimización, sino que más bien se sigue desmotivando. La tercera opción, que es la más moderna entre las que estamos viendo, sería la que se basa en los puntos de función. Este se fundamenta en la cantidad de soluciones aportadas por el software al cliente, para definir así el tamaño de la aplicación en base al número de aspectos funcionales que pueda resolver el software. Por lo tanto, mientras más soluciones le podamos brindar al cliente, mayor será el costo de la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Seguimos con la misma aplicación, las mismas dos personas. En este caso, el señor Ruiz solamente presentó 30 soluciones dentro de su aplicación.
mientras que el señor Benítez presentó 50. Si hacemos un cálculo nuevamente basado en 500 cada unidad, tendríamos entonces que la versión no optimizada en esta ocasión sí tiene un costo inferior al de la versión optimizada, lo cual a final de cuentas termina siendo una estrategia más adecuada, ya que al valorar el esfuerzo de optimización brinda tanto al cliente como al desarrollador un valor más justo y equilibrado por lo que se está haciendo, por el trabajo desarrollado. Entre las metodologías utilizadas para definir ese tamaño funcional, tendríamos el método COSMIC, el cual permite determinar una estimación del software a desarrollar mediante el análisis de puntos de función, en el cual se utiliza el tamaño funcional del software en base al número de interacciones entre sus diversos procesos funcionales. Este método COSMIC tiene la ventaja de no establecer límites arbitrarios al tamaño funcional, así que permite medir tanto componentes de software muy grandes como otros muy pequeños. Adicionalmente, este método está basado en el desglose funcional de los componentes del software, lo cual se encuentra alineado con las prácticas modernas de ingeniería de software. El método COSMIC cuenta con dos elementos fundamentales. En primer lugar, hay que definir la estrategia de medición, para lo cual identificamos cuáles son los requerimientos funcionales que vamos a evaluar, así como cuál es el propósito de la medición y quiénes son los usuarios de dichos elementos. Luego de esto entraríamos en una etapa de mapeo y medición, donde determinamos cuáles son los procesos funcionales y los movimientos de datos que los componen. Posteriormente le asignamos un punto de función por cada movimiento de datos identificado. Vean que esto es todo un estudio que hay que hacer para poder alcanzar dicha meta. Fíjense que aquí tenemos un resumen de dicho proceso. La fase 1, la estrategia de medición, debemos contar con ciertos lineamientos, con un modelo de contexto y con ciertos requerimientos funcionales, los cuales nos van a permitir crear un modelo de piezas del software y establecer los requisitos de medición. En la fase 2 ya tenemos el modelo genérico que generamos anteriormente y conocemos los requerimientos funcionales, los cuales vamos a evaluar en base a nuestro modelo COSMIC, a nuestras características del sistema COSMIC. Fíjense que cómo haríamos esto. Esto se fundamentaría en los siguientes principios básicos. En primer lugar, cada funcionalidad, cada módulo, cada elemento del software está conformado por una serie de procesos funcionales. La tarea de un proceso funcional no es otra sino responder. Ya, déjenme aquí un momentico. Ya. No es otra sino responder a algún evento ocurrido fuera de lo que es la frontera del sistema, es decir, en el mundo de los usuarios funcionales. ¿Qué significa esto? Que cada módulo de mi sistema está compuesto por varios procesos y estos procesos van a ser activados por algo que va a hacer nuestro usuario fuera del sistema, bien sea por una solicitud, por un ingreso de datos, etcétera. Eso es lo que nos dice el primer principio. El segundo principio nos dice que ya estamos diciendo que las funcionalidades son formadas por procesos. Ahora decimos que los procesos
están formados a su vez por subprocesos, es decir, por componentes más simples pero igualmente funcionales, los cuales pueden mover o manipular datos en diversas formas. Allí decimos que cuando el subproceso mueve los datos desde el usuario hacia el interior del sistema, estaríamos hablando de una entrada. Si los datos no provienen de un usuario, sino de una base de datos, estaríamos hablando entonces de una lectura. Vean la diferencia entre la entrada y la lectura. Una es para un usuario, bien sea un dispositivo, bien sea una persona, bien sea algún tipo de aparato inteligente. Y la otra es proveniente de una base de datos. Generalmente la entrada que activa el sistema es o el elemento que activa el sistema es esa entrada de parte del usuario, y la información se complementa a través de lecturas de la base de datos para poder dar la solución correspondiente. Por otra parte, los subprocesos que mueven datos desde el interior del sistema hacia el exterior es a lo que denominamos salidas, mientras que los que guardan los datos en alguna base de datos o otro tipo de almacén de información es a lo que llamamos escrituras. Entonces allí tendríamos esos elementos. Vean que tenemos 4 tipos de movimientos de datos. Entradas que vienen del usuario, vienen del exterior. Salidas que van hacia el usuario. Lecturas que vienen de nuestra base de datos, es decir, desde el interior del sistema, y escrituras que van hacia la base de datos. Prácticamente cualquier tipo de proceso, de elemento que vayamos a analizar, va a requerir de la participación de ciertos de estos componentes que estamos hablando aquí: entradas, salidas, lecturas y escrituras. Por otra parte, cada movimiento de datos, llámese entrada, salida, lectura o escritura, ocupa solamente un conjunto determinado de la información disponible en el sistema, cuyos atributos van a pertenecer a un único objeto de interés. Nunca tomamos de una vez todo el contenido del sistema en una misma operación, porque esto sería contraproducente. Esto nos podría llevar a sobrecargas, etcétera. En cuarto lugar, se asume que la manipulación de datos forma parte de lo que serían las entradas, salidas, lecturas y escrituras del sistema. Por lo tanto, estas no se miden por separado, sino que solamente se cuentan la cantidad de movimientos de datos. Se entiende entonces que un proceso funcional termina su ejecución solo cuando ha realizado todos sus subprocesos y respondiendo así a los datos que recibió del evento. Entonces allí tendríamos los 4 principios del modelo cósmico. Finalmente, una vez que hemos hecho todo este trabajo anterior, entramos en la fase de medición, que es donde establecemos formalmente el tamaño del sistema. En este caso, cada movimiento de datos se le asigna un punto, donde la medición de nuevas piezas de software se va a realizar siempre identificando todos sus movimientos de datos, es decir, todas sus entradas, salidas, lecturas y escrituras, y luego sumándolas. Si por ejemplo tenemos un registro de personas, por decir algo, registrar usuarios para llevarlo a algo sencillo, resulta ser que ese registro de usuario tú tienes que manipular al menos, vamos a poner que 1, 2, 3, 4, 5 datos de entrada diferentes: el ID, el nombre,
el DNI, el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento. Aquí estamos hablando ya de 5 movimientos de datos. Estos movimientos de datos, en este caso, no llevan ningún tipo de cálculo, sino que directamente se almacenan en la base de datos, que serían, en este caso estamos hablando de 5 entradas. Aquí estaríamos hablando de 5 escrituras, una por cada elemento. Entonces tendríamos que un simple proceso de registro de personas, vean que se le podrían asignar una alta cantidad de puntos de función, porque está manipulando muchísimos datos diferentes. Entonces, todo proceso funcional debería tener al menos 2 movimientos de datos: una entrada y una salida, una lectura, una escritura, cualquier combinación entre ellos. Solo de esta forma se garantizaría que el proceso proporcione un servicio completo. Por lo tanto, el tamaño funcional mínimo es de 2 puntos de función. El máximo no tiene en esta metodología ningún límite. Mínimo no, máximo, perdón. El máximo es ilimitado. No hay un tamaño máximo de lo que sería un proceso funcional. Además, cuando estamos trabajando con lo que son mejoras a elementos ya existentes, igualmente tenemos que identificar todos los movimientos de datos que estamos alterando y sumarlos para obtener el tamaño de ese elemento. Cuando hablamos de actualizaciones, en este caso, como ya el proceso tiene varios elementos internos, el tamaño mínimo de una actualización sería un punto funcional como tamaño mínimo. Bueno, ya para terminar, vamos a revisar rápidamente un ejemplo que ya ustedes conocen, que lo vimos anteriormente, que lo hemos ido desglosando ya desde el principio de este tema. Vamos a revisarlo rápidamente, me consultan en caso de cualquier duda. Vamos a suponer que tenemos un sistema, un software, para el cual hemos determinado que su tamaño es de 50 puntos de función. Estoy colocando un valor sumamente bajo para no hacer cálculos tan complejos. Pero generalmente estos valores, como se podrán imaginar, son muchísimo más altos: 500, 5000, 20.000, no sé. Pero para este ejemplo vamos a tomar algo bastante sencillo. Este valor de 50, vamos a imaginarnos que proviene de esta tabla que está aquí, de que ese proyecto tiene 3 módulos: uno de compras que tiene 15 funciones diferentes, uno de ventas con 18, uno administrativo y otros elementos que inicialmente eran no funcionales, pero que fueron recomendados por el desarrollador y aceptados por el usuario. Por lo tanto, que pueden ser contabilizados. Nunca podemos contabilizar puntos de elementos que no hayan sido aceptados por el usuario. Eso nos daría el total, el tamaño total del desarrollo que habíamos planteado anteriormente, de 50 puntos. Luego de allí tenemos un equipo de desarrollo de software, que era el que habíamos planteado al principio,
formado por 8 personas con un costo mensual total de $20,000. Ya esto lo habíamos hecho este cálculo al principio. Estamos asumiendo que este va a ser nuestro costo mensual del equipo de desarrollo. Luego de allí necesitaríamos determinar cuántas unidades de medida, o sea, cuántos puntos de función, porque esa es nuestra unidad de medida, puede desarrollar el equipo de trabajo en un tiempo determinado. Para nuestro caso, en un mes. Como no tenemos datos reales al respecto, vamos a suponer que existiera una información histórica dentro de la organización, la cual nos permita determinar un promedio en los últimos 12 meses, que es lo que se acostumbra, de que el equipo ha sido capaz de producir 20 puntos de función mensuales. Recuerden que si estamos haciendo el proyecto para un tercero, debemos sumarle un costo adicional, que sería la ganancia que nosotros vamos a recibir o nuestro pago por el servicio. Vamos a resumir entonces los valores que tenemos hasta el momento. Nosotros establecimos que nuestra unidad de medida iban a ser los puntos de función. Dijimos además que el tamaño del software iba a ser de 50 puntos de función. Si no se acuerdan de dónde sale algo de esto, me preguntan para devolverme un poquito. El tamaño del equipo de desarrollo era de 8 personas. Líderes de proyecto, analistas, etc. El costo mensual de ese equipo de desarrollo era de 20,000. Y la cantidad de puntos de función que ellos podían generar al mes era de 20. Con estos valores podemos hacer nuestros diferentes cálculos para poder determinar los costos de diferentes aspectos. Vean que estos primeros datos dependen en muchos casos de información interna del sistema. Vamos a calcular primeramente lo que sería el costo por cada unidad de medida, por cada punto de función. En este caso sería el costo mensual del equipo de trabajo, del equipo de desarrollo, entre la cantidad de puntos de función mensuales que ellos pueden producir. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es el costo mensual del equipo de desarrollo? Contesten rapidito que no falta casi nada de tiempo, pero tampoco falta casi nada de contenido. ¿Cuál es el costo mensual? 20,000. 20,000, muy bien. ¿Cuántos puntos de función es capaz 20. Muy bien. 20. ¿Cuánto nos da esto? 10. ¿Cuánto? 20. 20,000. Entre, acuérdense que es entre. 20, pues. ¿Cuánto les dio? 20 entre 20. 10. No se les oye. 10, profe. Nuestro resultado es que cada punto de función vale 1,000. Allí estaría el primer cálculo que estamos haciendo. Luego de esto, también podemos determinar el costo de nuestro proyecto de software en base a su tamaño. En este caso, nosotros, ¿cuál era el tamaño de nuestro software? 50, ¿no? 50. ¿Y cuánto valía cada punto de función? Según lo que acabamos de calcular. 1000. 1,000. Por lo tanto, es fácil de ver que el costo de 50,000. ese software es de 50,000. Claro está que este es el monto mínimo que le deberíamos cobrar al cliente. En todo caso, siempre es recomendable hacerle un pequeño recargo, vamos a decirlo así, que nos sirva para negociar, porque ustedes saben que siempre el cliente busca algún tipo de rebaja, algún tipo de descuento en el precio.
y el otorgarle dicho, vamos a decir, el que él se vea que ganó en cuanto a eso, nos crea una mayor satisfacción con el negocio de parte del cliente. Así ya nosotros hayamos cubierto, si estamos pidiendo 55 y al final el cliente quedamos en 52 diciendo que eso es lo mínimo, que no sé qué, todavía estamos ganando 2.000 adicional. Si quedamos en 50.000, todavía estamos cubriendo nuestro costo. Así que ahí no había problema. Lo importante es que no podemos bajar de este mínimo que calculamos. Tenemos también lo que es la duración estimada del proyecto, que simplemente sería el tamaño del software, que es 50, entre la cantidad de puntos de función que puede ejecutarse por cada mes en este caso, que nos daría 2.5. Esto lo aproximamos a 3. Siempre se aproxima hacia arriba para que en caso de que haya algún inconveniente no tener problemas con lo que es el trabajo. Es preferible hacerlo así. Aquí tenemos un resumen y que terminar antes de tiempo, el cliente quedaría más contento que decirle que 2 meses y medio justamente, y resulta ser que si hay un atraso, aunque sea de un día, el cliente se va a quejar. Resumimos ya para terminar la información. El tamaño del software lo estamos determinando en puntos de función. En este caso era de 50. El tamaño del equipo de trabajo son las personas que lo van a conformar. En este caso son 8. Calculamos en base a eso un costo mensual del equipo de desarrollo. Nos dio 20.000. También en base a lo que es los documentos históricos, determinamos la capacidad de trabajo de nuestro equipo, de nuestro grupo de desarrollo, que vendría a ser la cantidad de puntos de función que ellos pueden generar al mes. Recuerden que los puntos de función... Profesor, una pregunta, ¿y cómo yo calculo los puntos de función en cierto módulo? Usted puso por cada módulo 15, 20, 20, y llegó a 50, o sea, Ajá, bueno, ¿cómo yo obtengo en eso? ese caso yo estoy colocando valores solamente como ejemplo, pero ahí lo que hay Claro, que hacer, aleatorio, ahí lo claro. que hay que hacer es determinar para ese método COSMIC la cantidad de movimientos de datos que tiene cada uno de esos componentes. Vean que, por ejemplo, Hay una fórmula, ya va, o es, déjenme bajar esto aquí. claro, tiene que haber alguna fórmula para yo encontrar la cantidad de Ajá, puntos vea de lo función siguiente. por cada módulo. Vamos a suponer que el módulo de compras no va a ser el valor que teníamos allá, pero vamos a hacer como un ejemplo. El módulo de compras esté formado por 3 procesos. Proceso 1, Proveedores, ajá, proceso clientes y 2, productos. ajá, y proceso 3. Llámese proveedores, clientes no, en ese caso inventario, pues estamos hablando de compra. Ah, Proveedores, artículos y productos. sí. Resulta ser que este elemento de proveedores, él te pide que leas, que tengas como entrada una serie de datos, los que sean. Entonces, estas serían mis entradas para ese módulo. Y él va a guardar en este caso la información dentro de lo que sería mi base de datos. Por lo tanto, va a tener una cantidad de escrituras. Registro. Entonces, en este caso serían las escrituras. Simplemente aquí lo que hacemos para saber cuántos puntos tiene este componente es contar la cantidad de movimientos. Supongamos que aquí haya 2, 4, 6. Aquí tenemos 12 movimientos. Este componente solo tiene 12 puntos de función cósmica. Resulta ser que el elemento número 2 tiene solamente 3 movimientos de entrada. Tiene, aparte de eso, Se mide por la cantidad de escrituras que hay en la base de datos. no solamente escritura, son 4 cosas que se toman en cuenta. Las entradas que vienen de los usuarios,
las salidas que van hacia los usuarios, las entradas, las lecturas de la base de datos y las escrituras de la a la base de datos. Cualquiera de esos 4 procedimientos de movimiento de datos representa un punto cósmico, un punto de función. En base a eso, supongamos que aquí tenemos 3 entradas. Hacemos 2 lecturas de la base de datos. Le mandamos una... Vendrían a hacer consultas. Y una impresión. Sí, ya lo entendí. Ajá, eso. De todas maneras, vamos a terminar aquí ya esto para cerrar. Una salida hacia el usuario y resulta ser que hace 1, 2, 3, 4 escrituras. Entonces, todo esto me daría un tamaño de 3, 4, 5, 6, de 10. Fíjense que va a depender de qué tantos datos se muevan dentro de ese componente. Y así con cada uno de los elementos. Inclusive estos componentes como por ejemplo proveedor, es posible que se subdivida en otros subprocesos. Por lo cual tendríamos que hacer el cálculo no del proceso principal, sino de los subprocesos. Es un método sencillo, lo que pasa es que podríamos decir que un tanto engorroso. Bueno, muchachos, ya con esto terminamos con lo que es nuestro contenido del tema 4.3 y para la próxima semana estaríamos viendo nuestro último tema. Creo que no sé si hay alguna duda, alguna pregunta en este momento.